Nos acompañan a través de las redes sociales. Mi nombre es el pastor Julio Rodríguez, que por la gracia de Dios pastoreamos la iglesia Alfa y Omega. Y en este día pues nos acompaña mi hermano Alejandro Canel. Dios me la bendiga y los saludo en el nombre de Jesús. Gracias por habernos estar en sintonía en Alfa y Omega TV. Amén. También tenemos a nuestro hermano. Sí, hermano Francisco Lemos les saluda en el nombre de Jesús en esta hora. Estamos aquí transmitiendo en este programa. Agradecemos a Dios, al pastor y la iglesia en general, ¿verdad?, por la participación. Amén. Qué bueno, ¿verdad? En este día pues estamos muy alegres, muy contentos porque comenzamos, ¿verdad?, nuestra primera programación Alfa y Omega Tele desde Long Island, desde acá, desde el pueblo de Rivera, de la iglesia Alfa y Omega, que radica en el 769 Flanders Road, New York. Nuestro teléfono para cualquier hermano que desee llamar, tenemos nuestro teléfono, el 631-574-8687. Ese es el teléfono a llamar. Si usted desea llamar para oración o comunicarse con nosotros, pues puede llamar a ese teléfono. En este momento, pues le damos gracias al Señor, ¿verdad?, porque el Señor le ha placido que podamos estar en esta noche llevando una programación, gloria a Jesús, que llegue a cada vida y a cada corazón. Así que en estos momentos, pues, le damos gracias a Dios y vamos a hacer una oración por este momento que vamos a estar en vivo. Gloria al Señor. Así que vamos a dar gracias a Dios. Padre Santo, Padre, que Padre estás en bueno, gloria, Dios mío. en estos momentos, Señor, En el nombre de nuestro te Señor damos Jesucristo, gracias, nos Padre bendito, presentamos delante de por ti, esta Padre, oportunidad, Señor, en esta que tú hermosa nos das, Dios hora. mío, de Dios poder, Dios Todopoderoso, mío, al impartir tu presentamos, palabra Señor, en esta noche. De lo que esta vamos a Padre hablar, Señor, eterno, ahora, en Señor, estos esperando momentos, que sea toma bendición siempre para el muchas control y almas, el Dios dominio mío. Señor, lo que de sea. todo lo Aquellos, que Dios aquí se eterno, haga y se hable, Señor, Padre que no te bendito. conocen, En Padre, esta a hora, través de esta Señor, te pedimos, programación, Dios Señor, mío, que toca usted sus siempre tome corazones, toca control sus en vidas, todo lo que Señor. emprendamos, Dios mío, Señor Dios amado. santo, que Padre, sea usted, bendice, Dios, Dios mío, el que esta ministre, programación. Padre, a Bendice través de todos esta aquellos, Dios programación. mío, que nos están Ahora, escuchando, Señor, Padre bendito. te lo rogamos y Esperamos, te lo Señor de la suplicamos, Dios gloria, mío, que que sea usted usted, se Padre, glorifique en que todo, se Padre, lo glorifique que en esta nosotros programación emprendamos. que vamos En a el dar nombre inicio, de Padre. Jesús, En el te nombre de damos Jesús, a ti te la damos gracias gloria a ti, Dios. y la honra. Amén, Señor. Amén. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Así que en esta noche, pues, le damos gracias a Dios, ¿verdad? Recuerde que estamos acá desde la iglesia Alfa y Omega. Acá es del pueblo de Riverhead, New York, de nuestra dirección 769 Flanders Road, New York. Nuestro teléfono a llamar 631-574-8687. Gloria al Señor. Esperamos que usted se pueda gozar en esta noche. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Worthy is the Lamb who was slain. Amén, Dios les bendiga una vez más en esta noche, ¿verdad? Le damos gracias al Señor y esperamos que usted se goce en una manera especial. Queremos, ¿verdad? Cualquier hermano que desee mandar un texto en esta noche o desee llamar, ¿verdad? Al teléfono ya
dicho, usted puede llamar y de aquí pues le estaremos saludando a través de los controles. Así que bendecimos, ¿verdad?, a cada uno de nuestros hermanos. Así que en esta noche queremos nosotros, ¿verdad?, tocar el tema de lo que es el evangelismo. Y para hablar del tema hemos escogido, ¿verdad?, una porción bíblica que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 1 y versículo 1 al 8. Y vamos a estar dando lectura a estos versículos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías, el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. Y salía a él toda la provincia de Judá y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y mieles silvestres, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de sus calzados. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al Señor. Dios añada bendición a esta preciosa palabra en esta noche. Le damos gracias al Señor, ¿verdad?, porque el evangelismo, ¿verdad?, es un tema muy importante, ¿verdad?, que nosotros podemos abarcar, no solamente nosotros, ¿verdad?, sino creo que todo el mundo, ¿verdad?, hay un mandato, tenemos una palabra que el Señor nos ha dejado, ¿verdad?, para nosotros, o una encomienda para que nosotros podamos seguir, ¿verdad?, lo que Él comenzó. Y Pastor, permítame, amén. pero ve que cómo es las cosas de Dios. ¿Cuántos años que el profeta Jeremías ha profetizado para que cumpliese el ministerio de Jesucristo? ¿Cómo Dios ha preparado a un hombre para preparar el camino del Hijo de Dios, como dice su palabra? Así es, ¿Verdad? así es. Es increíble porque de muchos años atrás Dios ya había prometido que venía alguien que redimiera el pueblo de Israel. Exactamente. Desde muchos años atrás ya el profeta había venido hablando, ¿verdad?, de lo que siglos más después se iba a cumplir. Y ahí vemos, ¿verdad?, lo que nos dice la palabra, que su palabra es la verdad. Amén. Y habían promesas ya establecidas de que Jesús iba a venir. Y los profetas ya lo habían anunciado. Por lo tanto, ahora nosotros podemos ver, ¿verdad?, de que en el Nuevo Testamento nosotros podemos ver de que sí, verdaderamente vemos que Jesús vino. Mira, pero hay una cosa que yo me quedo impresionante, pastor. Porque ve que Juan dice en su palabra, la palabra de Dios, que él bautizaba con agua. Uh-huh. Y él no es digno que aquel que viene atrás para ni desatar el correo de su calzado. Y el que viene atrás dice la palabra de Dios que él bautiza, dice, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Amén, amén. Dios es tan bueno y tan maravilloso. Amén, así es. ¿Cómo es Dios que tantos años que ha prometido una salvación para el hombre? Amén. Y mira cuántos años después se está cumpliendo acá. Sí, se ¿verdad? está cumpliendo. Exacto. ¿Puede ver usted? Por eso ese es el propósito del Evangelio. Hermano Francisco, ¿verdad? ¿Nos podía usted hablar sobre este tema, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? Porque si vemos, ¿verdad?, de que Jesús
había sido anunciado desde antemano. También vemos que Juan lo estaba anunciando, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el propósito de que Juan estaba llevando esa palabra? El propósito estaba en Dios, ¿verdad? Porque si nos damos cuenta, Dios habló a través de los profetas, ¿verdad? La profecía Amén. de que iba a haber un Salvador. Entonces, cuando Él llega, vemos Juan viene preparando el camino. Luego que Juan termina su ministerio, Jesús continúa el ministerio de Juan, ¿verdad? Entonces, cuando vemos allá que Jesús continúa el ministerio, luego vemos de que había un propósito, ¿verdad? En lo que correspondía, que Jesús venía con el propósito no solo de llegar a la nación de Israel, sino con el fin de salvar al mundo entero. Amén. Es una de las cosas que impresiona, ¿verdad? Y que tenemos, es una gran verdad en la palabra, que hay una esperanza para todo aquel que no conoce a Dios. Hay una salida para aquel que dice que no tiene esperanza, ¿verdad? En la palabra nosotros encontramos que hay un camino que Dios ha preparado. Amén. Hay un destino a donde nosotros podemos ir, solo es de reconocer que hay un Salvador para nuestras almas. Amén. Exacto. Tenemos que entender, hermano, que evangelismo, según el Nuevo Testamento, es predicar el evangelio. Es una de las es una obra de comunicación en la cual el cristiano se convierte a sí mismo en portavoz de Dios. Pero Mira. una cosa, que el hombre hoy en día no quiere escuchar la voz de Dios. ¿Se acuerda usted de un pasaje bíblico allá donde Noé predicó el diluvio? Amén. Lo mismo está el mundo hoy en día. Lo mismo está el mundo hoy en día, que no quieren escuchar la voz de Dios. Ahora no viene el juicio sobre la tierra, agua, que viene algo más peor. Exacto. Pero el hombre ahora ya ha perdido el temor. Ha perdido el temor delante de Dios, ya no escucha. Exactamente. Por eso es que, hermano, Dios ha levantado, ¿verdad? Un pueblo para que pueda llevar, como dije anteriormente, ¿verdad? Que sean los portavoces. Quizás no hay un rebaño grande, ¿verdad? En medio de este mundo, pero hay todavía personas. Recuerde que cuando Jesús comenzó su ministerio, ¿verdad? Él no llamó a multitudes, Amén. ¿verdad? Él llamó a pocos, preparó a pocos, pero con esos pocos se fue haciendo el trabajo y todavía, ¿verdad? Nosotros somos parte de esa primera vez. Gloria a Dios. Somos esa parte preciosa del Señor que todavía nosotros tenemos la oportunidad de poder ser los representantes de Dios aquí en la tierra. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Nuestro deber es, ¿verdad?, llevar el Evangelio de Jesucristo. Nuestro deber es poder llevar esa palabra. Cuando yo sé que usted y yo y los que están quizás, los que están oyendo en estos momentos, ¿verdad?, y pudieron tener ese encuentro con Jesús, ¿verdad? Y un misterio que es las cosas de Dios, pastor. ¿Con cuánto Jesucristo empezó a predicar la palabra? Con 12 personas. Con 12 personas. Y ahora vemos la multitud Exacto, que predican al mundo. exacto. Que Dios es grande. Sí. Lo que Dios es, el hombre no lo comprende. Ajá. Cuando hay gente con disposición. Hey. Mire, cuando hay gente con disposición, ¿verdad, hermano Francisco? Cuando hay gente con disposición, mire, la obra del Señor se hace. Amén. Porque Dios lo que está buscando es gente que tenga voluntad de trabajar. ¿ya? Exactamente. Gente que tenga voluntad para llevar, hacer el trabajo que Él ha puesto a la iglesia. Y vemos, ¿verdad?, de que a Dios nunca le faltan recursos, ¿verdad? Porque vemos que en los profetas, vemos en los apóstoles, en el ministerio de Pablo, vemos en la constitución de los apóstoles, en los ministerios, ¿verdad? Cómo Él delega a cada uno. Vemos ahí cómo a unos profetas, a otros evangelistas, a otros apóstoles, a otros maestros, pastores, que si juntamos todo eso viene a ser el mismo trabajo, ¿verdad?, que se está realizando con el fin de salvar a la humanidad. Así es. Con el fin de llevar el mensaje, que la gente conozca, que la gente entienda, que la gente sepa que hay una salida, ¿verdad?
que hay una salvación para aquel que no sabe de Jesús, ¿verdad? Ahora aquí nosotros llevamos un mensaje que es la verdad. Amén. Un mensaje que nunca cambia, que nunca ha cambiado, que desde que fue predicado sigue siendo el mismo mensaje. Exactamente. Amén. Es así, hermano Francisco. Nosotros nos hemos preparado para seguir llevando el Evangelio. O sea, ¿a quiénes vamos a llevar el Evangelio, hermano Alejandro? A aquellos, pastor, aquellos que están allá en el pecado. ¿Verdad? Hay mucha gente necesitada, ¿verdad? Hay mucha gente necesitada, porque, mira, pastor, a mí, cuando yo llegué a los pies de Cristo, no, yo llegué porque nadie me predicó. Hay alguien que fue y me predicó la palabra de Dios. Le cuento algo de mi vida, cómo es que la palabra de Dios llegó a mi corazón. Una vez estaba yo en Chicago, por allá andaba paseando. Llegó alguien y me dijo, ¿sabes qué? Una cosa, Jesucristo te ama. ¿Quieres aceptar a Jesucristo? Yo le dijo a este varón, le dijo, ahora no. Pero ya Jesucristo ya está tratando conmigo. Y así mismo hoy en día, por medio de esta programación, Jesucristo está hablando a las vidas que no conocen a Él. Exactamente. ¿Verdad? Ahora, en este momento, Dios está hablando. Amén. Amén. Es así, hermano Alejandro. Hay tantas personas ahora que necesitan una palabra. Yo me he encontrado con personas, ¿verdad? Que lo que están esperando es que uno le dé un abrazo, que uno le diga un Dios te bendiga, que uno le diga Cristo te ama, ¿verdad? Estas personas están esperando esa palabra, pero a veces el problema está en que nosotros, teniendo la verdad en nuestras manos, teniendo la verdad en nuestro corazón, ¿verdad? Pues como que no nos atrevemos a hablarle a las almas. ¿Por qué será, hermano Francisco? A veces yo creo que es como una irresponsabilidad nuestra, ¿verdad? Porque todo cristiano, ¿verdad?, que forma parte de una iglesia, yo creo que es su deber, es su responsabilidad, ¿verdad?, predicar el mensaje. Porque yo a veces me he encontrado con personas que hemos hablado y ellos no saben qué es el Evangelio. ¿Qué es eso? Preguntan, ¿verdad? Pero ellos preguntan, ¿qué es eso? ¿Verdad? Y entonces ahora, gracias a Dios, ¿verdad?, tenemos unos medios más fáciles cómo llevar el mensaje. Y hoy Es no una hay excusa. bendición. Hoy no hay excusa para el pecador, para el hombre que no conoce a Dios. Ahora, por medio de la tecnología, la palabra de Dios llega. Hay muchos medios, ¿verdad?, cómo nosotros podemos llevar el mensaje. Muchos medios, ¿verdad? Pero a veces no lo queremos hacer. Ajá, exactamente. ¿Verdad? A veces no lo queremos hacer. Exactamente. ¿Verdad? ¿Y cuántas iglesias hay a nivel mundial? Tantas iglesias, ¿verdad? Pero Jesús dijo que la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿verdad? Porque hay mucha gente que está dentro de la iglesia, pero no quieren trabajar, no queremos trabajar. Y eso es un problema que afecta hoy a nivel general dentro de la iglesia. Exactamente. Dentro del evangelio, ¿verdad? Entonces deberían nosotros, como hijos de Dios, como parte de la iglesia, aceptar nuestras responsabilidades. Exactamente. ¿Verdad? Cumplir nuestro deber porque el propósito es alcanzar el mundo para Cristo, ¿verdad? Que la gente, toda la gente conozca, ¿verdad?, que viene un día que vamos a llegar ante la presencia del Señor a entregar cuentas. Así es. ¿verdad? Entonces ya la gente no va a llegar sin excusa, no va a decir yo no escuché, ¿verdad? Porque si nosotros predicamos, la gente se va a dar cuenta, la gente va a escuchar, la gente va a saber. Exacto. ¿verdad? Entonces, ¿Sabe una cosa, hermano Francisco? Que hoy en día, lo que nos pasa a nosotros, los cristianos hoy en día, somos egoístas. No queremos dar lo que por gracia hemos recibido. Solo nosotros queremos salvarnos y no queremos predicar la palabra. Eso es lo que pasa hoy en día de nosotros los cristianos. Somos egoístas, que es lo que somos, ¿verdad? Sí, es como que la salvación nos perteneciera nada más a nosotros. Amén. Y los demás, pues allá ellos. ¿Ves? Así anda el mundo ahorita, ¿verdad? Que la gente
solo vela por lo de uno, ¿verdad? Por las pertenencias de Gloria a uno. Pero ¿qué pasa con los demás? Si el mismo Jesús, ¿verdad? Nos envió, nos demandó a que nosotros predicásemos el Evangelio, ¿verdad? Así como lo estamos haciendo en esta noche, ¿verdad? A todos aquellos que nos están escuchando a través de estas redes sociales, ¿verdad? Le mandamos un saludo desde aquí, desde la iglesia Alfa y Omega. Gloria al Señor, donde estamos contentos, ¿verdad?, de que usted nos esté escuchando y esperamos que esta palabra pues pueda llegar hasta su corazón, ¿verdad? Sabemos de que el Señor tiene algo para ti también, así como en un momento dado tuvo algo para nosotros. Alguien llegó a nuestra vida también y nos habló y nos trajo ese evangelio. Evangelio quiere decir buenas nuevas. No, y es un mandato. Es un mandato que Dios nos ha recomendado en nuestras manos. Amén. Porque, mira, pastor, dice en San Marcos 16:15. Exactamente. ¿Verdad? San Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Exactamente. Nosotros tenemos que ampliar la palabra, tenemos que dar la palabra a aquellos que necesitan, ¿verdad? Porque nosotros, a eso Dios nos ha llamado. A eso Jesucristo nos dio el mandato para que nosotros predicarnos a aquellas vidas que lo necesitan. Como un día nos predicaron a nosotros. Exactamente. De igual manera tenemos que ser nosotros hoy en día, pero como vuelvo a repetir, nosotros hoy en día hemos vuelto egoístas. Exactamente. Queremos la salvación solo para nosotros y no para aquellos que están perdidos, no para aquellos que lo Y necesitan. fíjese, hermano, hablando de egoísmo. Mire que ahora lo que nosotros vemos ahora es que queremos, ¿verdad?, que la gente llegue, ¿verdad? Porque solamente queremos predicar en los púlpitos. Ya no queremos salir a predicar el evangelio a los campos. Ya no queremos salir a las calles, porque quizás nos vamos a encontrar con personas, ¿verdad?, que impíos, y quizás pensamos nosotros que estas personas nos van a enfrentar, ¿me entiendes? Entonces, pero nosotros tenemos que recordar que nosotros tenemos la palabra y tenemos la palabra buena, tenemos la palabra de Dios. Si nosotros abrimos nuestra boca, yo sé que el Espíritu Santo de Dios nos va a respaldar en todo momento para dejarle vergüenza al enemigo. Amén. ¿Verdad? Porque Amén. no es que nosotros no queramos, ¿verdad? Y digamos, no, ¿para qué vamos ahí? Pues esta gente, como usted dijo, que son egoístas. No podemos decir que somos egoístas nosotros por no ir. ¿Ves? Por no ir. Pero algo que me llama la atención con lo que hablaba el hermano Francisco, ¿verdad? Y es que muchas veces lo que esperamos es ir a muchas personas. Pero mire, algo que aquí nos habla la palabra de Dios, y es que mire dónde fue Juan a predicar. Al desierto. Al desierto. No había gente. ¿Se da cuenta? Entonces, yo digo, yo estaba meditando en esto, hermano. ¿Por qué Juan se fue al desierto? ¿Ve? Entonces, no fue a las multitudes, no fue a reunir multitudes, sino que él fue al desierto y las multitudes fueron De Juan. a donde Juan. Es algo bien interesante porque una de las cosas que nosotros, yo veo y me llama la atención es lo que Pablo escribe. Dice él que para los que no han conocido, el Evangelio es un misterio, pero para los que ya hemos creído, ya no es un misterio, ¿verdad? Ahora, una de las cosas bien importantes del Evangelio que Jesucristo predicó es de que no es una teoría de hombre, ¿verdad? Ni es una filosofía humana, sino prácticamente es un mensaje divino que viene del cielo. Amén. Dado por Jesucristo. Él ahí vemos en el capítulo de Juan, en el capítulo 14, donde dice, yo soy la verdad.
¿verdad? Yo soy el camino, yo soy la vida. Y nadie va a llegar al Padre si no es por mí. Exacto. ¿Verdad? Entonces, como hay mucha gente, ¿verdad?, que está confundida en las religiones y dicen, bueno, yo no acepto esto porque yo estoy en mi religión. Pero debemos entender que el mensaje que Cristo predicó, el evangelio que nosotros predicamos, no viene de ninguna teoría humana, sino viene directamente del cielo. ¿Verdad? Es una verdad que nosotros tenemos a la luz de la palabra. ¿Verdad? Y eso es una verdad que convence al mundo, no solo de la mentalidad humana, sino lo convence del pecado. Exactamente. ¿Verdad? Porque ese es el propósito. ¿Verdad? Cualquier persona puede pensar, decir, yo acepto una religión, o yo acepto esto, o yo acepto aquello, ¿verdad? Pero lo diferente del evangelio es el cambio que hay dentro de la persona, ¿verdad? La transformación que hay, no solo en él, sino que cuando la persona viene al conocimiento, cuando la persona recibe la palabra, nosotros damos cuenta que hay un cambio en la vida de él. Hay un cambio en su familia, hay un cambio en su trabajo, hay un cambio en el comportamiento de él dentro de la sociedad. ¿Verdad? Es bien interesante. Es algo general, hermano. Es algo general que cambia en todo nuestro alrededor. Todo lo que nosotros o nos rodea, mire, todo cambia cuando uno verdaderamente acepta al Señor. Pero fíjese que, mire cómo empieza este evangelio, ¿verdad? Muy diferente a los demás. Los demás tienen otros comienzos, pero este comienza principio del evangelio. Mire, principio del evangelio. Y vemos aquí, hermano, principio del evangelio, principio de buenas nuevas. O sea que ahí era donde Jesús comenzaría su ministerio. Amén. Amén. Entonces ese era el principio. Y fíjese, como les dije anteriormente, allí se aglomeró mucha gente que vio lo que allí estaba sucediendo, vio quién llegó allí, vio a Juan que estaba bautizando a la gente, ¿verdad? Y vieron cómo la gente venía a él, ¿verdad? Porque la gente quería recibir, ¿verdad?, una nueva palabra, algo que no era usual en aquel tiempo, pero aunque muchas veces, ¿verdad?, los apóstoles tuvieron grandes contratiempos, ¿verdad?, con los grandes líderes que ellos creían en otras cosas, ¿verdad? Pero más sin embargo, cuando ellos pudieron escuchar la palabra, muchos de ellos recibieron, ¿verdad? Así como el mundo en estos días en que vivimos recibe la palabra, quizás su mente, su corazón está en tantas cosas, tantas vanidades que trae este mundo, pero más sin embargo, cuando llega la palabra, cuando llega esta nueva palabra, que quizás ellas nunca la habían escuchado, que quizás nunca la habían experimentado, pero más sin embargo, cuando esta palabra llega, mire, es que la palabra de Dios penetra hasta lo más íntimo Amén. de los corazones. Amén. No, y una cosa que yo estaba meditando en eso, cuando Juan estaba predicando, había una necesidad, que en lugar de que él va a las almas se vinieron a él en un desierto, ¿verdad? Y ahí le predicaba, dice, arrepentidos de sus pecados. Exacto. Vemos la necesidad. Y lo mismo hoy en día, pastor. Hoy en día hay necesidad. Las almas tienen necesidad de escuchar palabra de Dios, pero a la vez se han vuelto duros. Porque ¿cuántas vidas están cerca de esta iglesia? Escuchan la palabra de Dios, Amén. pero no se acercan, no vienen a buscar. ¿Verdad? Amén, así es. Vemos eso. Hoy en día se ha apoderado más la incredulidad en el corazón del hombre. Que el hombre ahora no se rinde a los pies de Cristo. Eso es. El hombre no valora el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Así es. La gente ahora no quiere tener un compromiso con Dios. No quieren tener un compromiso. No quieren comprometerse, bueno, del todo. Por la sencilla razón de que hay muchas personas que solamente piensan en que pueden agradar a Dios
en ciertas áreas, Amén. pero también pueden agradar al mundo en ciertas áreas, ¿verdad? Porque así es que vive la gente en estos días. Y creo, ¿verdad?, de que viviendo en esa forma, no vamos a tener un complemento, ¿verdad?, de lo que es verdaderamente lo que usted estaba hablando, ese camino, esa verdad, esa vida, ¿verdad? Amén. Amén. ¿Quiere abundar? Una de las cosas que vemos respecto a lo que está diciendo hermano Alejandro, ¿verdad? Estamos hablando de lo que Juan estaba anunciando, ¿verdad? Que como él empezó en el desierto predicando y la gente, las multitudes iban a él. Notemos de que en el Antiguo Testamento vemos que en el libro, hasta el libro de Malaquías, vemos que como la palabra de Dios, ¿verdad? Que se detuvo el mensaje. Y dice que hubieron 400 años de silencio donde no se habló, ¿verdad? Hasta que llegó el Mesías. Entonces pero Juan iba adelante, él preparando el camino del Señor. Entonces cuando la gente escuchó el mensaje de Juan, arrepentidos y convertidos, para ellos era una nueva noticia. ¿verdad? Ya, porque ya no les mandaban a hacer, miren, hagan un sacrificio para sus pecados, sino era que ellos tenían que recibir, ¿verdad? Tenían que convertirse. Entonces eso a la gente le llamó la atención, ¿verdad? Entonces es bien interesante porque cuando nosotros vemos, ¿verdad? Traemos eso hoy en día acá, ¿verdad? Cuando nosotros predicamos, cuando ya damos una campaña, ¿verdad? Y vemos cómo las almas se convierten, ¿verdad? Es cuando la gente está aceptando el mensaje, Amén, ¿verdad? amén. Quizás porque hay mucha gente que ha estado dentro del Evangelio y se ha descarriado, pero escucha el mensaje y la palabra les redarguye y regresan. Amén, así es. Regresan, Así es. ¿verdad? Y otros tal vez por primera vez llegan a una iglesia y entra el mensaje en su corazón y ellos lo reciben, ¿verdad? Entonces, para muchos hoy en día, ¿verdad? Quizás que nunca, como aquí estamos en un país multicultural, viene gente de muchos países, ¿verdad? Donde gente que nunca han estado en una iglesia, ¿verdad? Nunca han estado en un culto, ¿verdad? Para ellos es nuevo y lo invitan y va. Y ahí entonces el Espíritu Santo lo toca y llega y se convierte al Señor. Es una bendición. Sí. Una de las cosas, una de las palabras que dijo nuestro pastor, él dijo el compromiso. No todo hombre quiere tener un compromiso, porque a llegar a los pies de Cristo es un compromiso. Por él nos dice la palabra, que solamente los valientes rebatan el reino de los cielos. Porque al llegar a los pies de Cristo uno tiene que renunciar todo lo que es del mundo. Exactamente. Y ese es un problema de hoy en día, de la humanidad, que no quieren renunciar todo lo que es del mundo. Por eso es que muchos se endurecen su corazón. Quizá hay una necesidad, tienen una necesidad por dentro. Quieren ellos hacer un cambio de vida, pero a la vez no quieren dejar lo que es. Sí, el problema, hermano Alejandro, es que a veces nosotros ponemos la mirada en las cosas materiales y queremos ver que las cosas espirituales sean como las materiales. Amén. ¿Verdad? Y es una cosa que es muy distinta. Muy distinto. ¿Verdad? Porque las cosas materiales son superficiales y nosotros las vemos desde un punto de vista, ¿verdad? Pero las cosas espirituales que son eternas, ¿verdad? Están escondidas. Y como están escondidas, ahí la gente no alcanza a ver el valor que tiene la vida espiritual, ¿verdad? Entonces, por eso es que la gente se enfoca más en las cosas materiales que en las cosas espirituales, ¿verdad? Pero la palabra nos deja a saber a nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros ya hemos llegado al conocimiento, cuando nosotros ya conocemos de la palabra y la escudriñamos, nos damos cuenta del valor que tiene la palabra. El valor que nosotros tenemos para Dios, el valor lo importante que es un alma para Dios, ¿verdad? Nos damos cuenta en eso. Pero mientras nosotros no analizamos las cosas espirituales, siempre vivimos pensando en las cosas materiales. Así es. Amén. Amén. Así es, hermano Francisco. Como dije anteriormente, la gente no quiere tener compromiso, ¿verdad? Por eso es que vemos que tanta gente, ¿verdad? Que después que uno los ve sirviéndole a Dios, después que uno los evangeliza, después que uno los prepara, pues ¿qué sucede? ¿Verdad? Ahora, si nosotros vamos al caso, ¿qué pasó con Judas? Judas no fue evangelizado, Judas no fue enseñado, ¿y qué hizo? Vendió a nuestro Señor, ¿verdad? Igualmente Pedro, ¿ve? Pero al menos Pedro, ¿verdad? Él pudo rehacer de nuevo su vida, ¿verdad? Y
y poder pues pedir perdón y el Señor lo perdonó y más luego pues allá nosotros vemos lo que Dios, el Señor hizo con él, ¿verdad? ¿Cómo es el amor de Jesucristo? Amén. Viendo eso, en mi mente está, mira, ¿cómo es que Pedro le decía al maestro que él daba su vida y a la hora de la hora lo negó? Lo negó, exactamente. Lo negó. Y andando con Jesús. ¿Ves? Andando con Jesús. Tremendo. Porque es algo que yo digo que es insólito, porque imagínense que nosotros estuviese Jesús ahora evangelizándonos a nosotros, ¿verdad? Físicamente, ¿ves? ¿Cuánto nosotros no nos alegraríamos que estuviera aquí físicamente y nosotros lo pudiéramos ver y hablar con él, conversar con él, ¿verdad? Y sería algo precioso. Pero, ¿verdad? Lamentablemente, los apóstoles fueron los privilegiados en este caso, Amén. ¿verdad? También queremos preguntarle al público si tiene peticiones o necesita oración para hacer la final. Usted puede llamar o enviar un mensaje por texto. Así que esperamos, ¿verdad? Dios bendiga también todos los hermanos que están en sintonía, los hermanos de la iglesia que están en sintonía. Dios les bendiga. Tenemos un gran grupo de hermanos que están en sintonía. Así que les bendecimos en el nombre de Jesús y le damos gracias a todos, ¿verdad? Por el esfuerzo, ¿verdad?, que hacen de poder estar en sintonía con esta programación Alfa y Omega Tele. Así que seguimos hacia adelante, hermanos, llevando, ¿verdad?, esta preciosa palabra, esta preciosa conversación que tenemos acá sobre el evangelismo. Y hablando del evangelismo, ¿verdad?, según en Marcos 16:15, como leyó el otro Amén. hermano por aquí, ¿verdad? No sé si tiene la cita por ahí a la mano. Permita, ahorita lo busco. Pero tenemos, hermanos, algo muy bonito, ¿verdad?, en ese pasaje bíblico, donde nosotros, ¿verdad? El hermano la puede leer de nuevo. Gloria a Dios. Y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio. Toda criatura, el que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Así es. Entonces, ahí vemos, hermano Alejandro, hermano Francisco, la comisión que se nos ha delegado a nosotros como los hijos de Dios. Lo que yo he visto, ¿verdad?, en estos tiempos en que estamos viviendo, es que a veces como que nosotros queremos empezar al revés en este versículo, ¿verdad?, donde la palabra del Señor dice que comenzamos y será predicado, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no cree será condenado. Amén. Entonces, se nos ha delegado de predicar el evangelio A toda criatura. a toda criatura. Pero el mismo Jesús nos dijo de que teníamos que comenzar, ¿dónde? En Jerusalén, ¿verdad? En nuestros alrededores. Luego, Samaria, Judea y hasta Lo último de la lo último de la tierra. Entonces, en estos días en que nosotros estamos viviendo, queremos comenzar en lo último de la tierra primero, ¿verdad? Porque la gente no quiere, ya no queremos salir aquí a las plazas, no queremos salir a las calles, no queremos ir donde está el borracho, donde está el drogadicto, donde está estas personas que necesitan a Cristo, ¿verdad? Y ese es nuestro deber como cristianos, ¿verdad? Porque para eso fue que vino Cristo. A eso fue que vino Cristo. Él no vino a sentarse, Jesús no vino a sentarse en un reino. No dice la palabra del Señor que estuvo allá con personas, ¿verdad?, que lo tuvieran para arriba y para abajo. No, hermano. Él fue donde había la necesidad, donde estaba el enfermo, donde estaba el paralítico, donde estaba el ciego, donde estaba el pecador. Mire, hermano, ahí fue donde fue Jesús, según nos lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, Jesús ha sido un gran ejemplo de evangelización. Amén. Y eso es uno de los problemas del ser humano hoy en día, pastor. Lo que ya hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, parece que nos olvidó
¿dónde el Señor nos alcanzó a Ajá. nosotros? ¿A dónde el Señor nos fue a rescatar? Parece que se nos olvidó eso, porque ahora buscamos el púlpito. Ahora no vamos para la calle. Exacto. Ahora hasta nos molesta cuando no nos dan una prédica. Ajá. Si cuando es los principios de cuando empezó el ministerio, fue en la calle. Ujú. Exacto. En la calle fue el principio del ministerio de Jesucristo. Jesucristo no llegó a un lugar Sí, en la sinagoga, un lugar que de ya está lujo. preparado. No. Buena silla, ¿sabes? Buen trato, buena comida, todo esto, ¿eh? Pero ahora el hombre se siente cómodo y ya no quiere salir allá afuera a predicar la palabra de Dios. Amén, eso es así. Y ese es uno de los problemas, que al hombre se ha olvidado de dónde Dios lo rescató. A nosotros nos ha olvidado de dónde Dios nos sacó. Exactamente. Es un gran problema hoy en día. Pero bueno es el Señor que le ha dado sabiduría al hombre. Le ha dado sabiduría al hombre porque ahora hay muchos métodos para que la palabra llegue al corazón del pecador. Así es. Debemos de entender también de que ese verso que acabamos de leer es un reto, una misión para la iglesia, ¿verdad? Que la iglesia tiene que cumplir, ¿verdad? Hay un pasaje de la palabra del Señor que dice: y será predicado este evangelio, el reino, en todo el mundo, y entonces vendrá el fin, ¿verdad? Entonces hay gente que se pregunta, bueno, pero ¿cuándo viene? ¿Verdad? Porque se predica que Cristo viene por su iglesia, que viene a llevar a su pueblo. Y mucha gente dice tiempos que dicen que viene y nunca viene, ¿verdad? Pero la palabra dice que cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces, ¿verdad? O sea que hay una tarea que cumplir, Sí, ¿verdad? sí, sí. A la iglesia tiene una misión que realizar, ¿verdad? Lo que Jesús dijo: ir por todo el mundo y predicar. O sea que nosotros como iglesia es nuestra responsabilidad hoy en día, ¿verdad? Llevar el mensaje, ¿verdad? Para aquellos que quizás dicen nunca viene, pero nosotros sí sabemos que viene, ¿verdad? Sabemos que Él va a venir, Sí, ¿verdad? Porque Él lo prometió. Entonces, la Biblia tiene una respuesta para todas las preguntas, ¿verdad? A veces a la humanidad le cuesta entender, ¿verdad? Porque dice la Biblia que solo la mente espiritual puede entender las cosas espirituales, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos ese pasaje, ¿verdad? Que es una tarea de la iglesia, ¿verdad? Realizar ese trabajo como colaboradores, como obreros de Cristo que somos. Amén. Exacto. Por eso es que dice: el que creyere, ¿verdad? Hay que creer. Amén. Hay que creer, ¿verdad? Hay que creer que Dios cambia, que Dios transforma el hombre y la mujer. Pero el problema está que hay mucha gente, ¿verdad?, que no están convertidos, solamente están convencidos. Entonces, ahí donde están los grandes problemas, de que hay muchos convencidos dentro de las iglesias, muchos convencidos. Por eso es que viven su vida: estoy convencido nada más, pero no están convertidos. El que se convierte a Cristo, mire, cambia, Amén. se ven los cambios. Pero el que no quiere cambiar, usted lo ve siempre en las mismas, ¿verdad? No hay una fluidez en la vida de espiritual, no hay un cambio. Uno no puede denotar en ellos ese cambio que verdaderamente cambia cuando uno llega a Cristo, porque recordemos que cuando andábamos sin Cristo no éramos como ahora, jamás. No. Éramos muy diferentes. ¿Por qué? Porque no hablábamos igual, no andábamos igual, no vestíamos igual. Pero ahora, cuando uno viene a Cristo, dice la palabra que somos nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, cuando uno cambia, ¿verdad? Uno cambia de los pies, yo digo, de los pies a la cabeza, ¿verdad? Hay un cambio radical en nuestra vida. Entonces, yo creo que si el Evangelio de Jesucristo se sigue propagando, hermano, se sigue llevando, mire, va a ser efecto en muchas almas. Aunque yo sé que se está predicando, seguro, se está predicando. Se está predicando. Amén. Se está Pero, muchas veces estamos predicando un evangelio fácil, un evangelio confundido,
confundidos, porque ahora lo más que hay son personas que están confundiendo a la gente. Vemos tantos ministerios que hay que se levantan de prosperidad, de todo es prosperidad. Entonces, ¿dónde está la santidad? ¿Verdad? Porque la Biblia dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, si predicamos un evangelio que solamente es prosperidad, que solamente que es bueno, que esto, que esto otro, ¿y dónde está la santidad entonces? Uno de los problemas hoy en día, pastor, uno de los problemas hoy en día que todo el hombre busca las cosas fáciles. Lean la palabra, pero lo toma a los que le conviene a uno, ¿verdad? No agarra todo cuando habla la vida de uno, cómo uno tiene que caminar, porque la palabra nos corrige y nos enseña cómo podemos nosotros caminar en las cosas de Dios. Exacto. ¿Cuál es nuestra forma para vivir? Pero no todo lo vivimos la palabra. Exactamente. Todo predicamos la palabra, pero no todo lo vivimos. Ese es uno de los problemas hoy en día. Sí. Y mire, otro de los problemas grandes, hermanos, que hay, es que, según yo he escuchado por ahí rumores, hay gente predicando de que Cristo no viene. ¿Sí? Y gente, hermanos, que han leído la palabra. Gente que han estudiado instituto. Y caramba, yo a veces, esto me causa a mí muchas veces angustia. Porque gente que saben, que han estado pues por años en las iglesias, entonces al final vienen a decir de que Cristo no viene. Entonces yo no sé en qué se basan ellos, porque la palabra es clara, ¿verdad, hermano Francisco? Personas sin convicción. Sí, exacto. Personas sin convicción, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo aquí en 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. ¿Verdad? O sea que su mentalidad tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Su mentalidad tiene que cambiar. Si antes pensaba erróneamente, pensaba negativo, ahora tiene que pensar positivo. Exacto. ¿Verdad? Porque de modo que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Verdad? Entonces, si esa persona, el que llega al conocimiento de Dios, tiene que haber un cambio en su vida, se tiene que ver. Sí. ¿Verdad? Y no va a andar transversándose o va a andar ahí hoy sí, mañana no. Exacto. ¿Verdad? ¿Verdad? Tiene que ser una persona de convicción y ser estable, mantener su posición, ¿verdad? Porque eso es lo que la palabra nos enseña, porque esa es la gente que Dios necesita para trabajar en su obra. Exacto. ¿Verdad? Gente que tenga un cambio en su vida para poder sacar adelante la obra del Señor. Así es, así es. Esas son bases claras, ¿verdad? Es que la Biblia es clara, hermano. La Biblia es clara. Y la Biblia nos enseña a nosotros cómo tenemos que cambiar, ¿verdad? Por eso es que se nos ha dejado esta regla de fe, para que nosotros nos ajustemos a lo que está escrito aquí, no a lo que yo pienso, no a lo que digan los libros, porque a veces, hermanos, nos metemos en los libros y solo, no, pues fulano dice esto, fulano dice esto. Entonces, no nos abasamos a lo que dice la palabra del Señor, nos abasamos a lo que dice fulano, ¿verdad? Y yo creo, hermanos, que uno tiene que basarse a lo que dice y lo que está establecido dentro de la ley que se nos ha delegado, se nos ha dado a nosotros, para que no la miramos ni la leamos, sino para que la vivamos. Porque esto es para vivirla, esto no es para guardarla, ¿verdad? Como muchos creen, ¿verdad? Hay que guardarla, pero en el corazón. En el corazón, amén. Ese es uno de los problemas que hoy en día. Exactamente. Y como acaba de decir, predicamos la palabra, pero no lo vivimos. Lo vivimos lo que nos conviene a nosotros. Pero la que no nos conviene, eso partimos, eso le damos a aquellos. Así ¿verdad? Es. Y por eso mismo que las almas hoy en día se han endurecido el corazón, porque a través de nuestro testimonio también nosotros predicamos el evangelio. Si nosotros no damos un buen testimonio, lo primero que dice, y lo dicen muchos, si así es el evangelio, ¿a qué voy? ¿Verdad? Y eso dice llamar cristiano. La forma que se porta. Exacto. La forma que se expresa. Ese es uno de los errores más grandes que hoy en día se ve. Exactamente. Y por eso mismo
que las almas se han endurecido el corazón, no quieren llegar a los pies de Cristo. Lamentablemente, porque han puesto los ojos al hombre. Es duro. Es duro. Es duro, lamentablemente Sí. es duro, pero así está el mundo hoy en día. Sí, el mundo pues quiere cambios, ¿verdad? Quiere cambios políticos, quiere cambios de todo, porque el problema grande está en que según va el mundo, va el cristiano. Según va cambiando el mundo, así mismo va cambiando el cristiano. Y ese es el gran problema que tenemos, porque la palabra de Dios no cambia. Entonces ahí es donde no encajamos, ¿verdad? Entonces nos adaptamos más a las cosas que nos rodean a nosotros, nos adaptamos más al mundo, ¿verdad? Porque ya de antemano ya nos habíamos adaptado al mundo, ¿verdad? Ahora es desligarnos del mundo, ¿verdad? Por eso es que a veces la gente dice que servirle a Dios es difícil. Lo difícil es dejar al mundo. Lo difícil es dejar las cosas que no le agradan a Dios, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender que tenemos que comenzar a adaptarnos a esta palabra, ¿verdad? A esta regla. Entonces, para poder adaptarnos a esta regla, tenemos que mirar en nosotros mismos, tener voluntad propia para poder hacerlo. Amén. ¿Verdad? Sí, porque a veces las cosas, si nosotros las llevamos a la manera que nosotros creemos, no nos van a funcionar. Pero si las llevamos, si lo vivimos de acuerdo a lo que está establecido en la palabra, entonces las cosas van a salir bien. ¿Verdad? Porque es una de las cosas que hoy en día podemos ver muchas cosas por las cuales la gente rechaza el evangelio, ¿verdad? Quizás porque ellos porque han nacido en una religión donde les han infundido una creencia, ¿verdad? Y ya uno llega con el evangelio y no lo aceptan. Otros, como decía el hermano Alejandro, por el mal testimonio que ven de otras personas, Exacto. ¿verdad? Y así sucesivamente nosotros podemos ver un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Que a veces en las cuales la gente pone la mirada y dicen, bueno, pues ese es el evangelio. Pero la misión que Cristo dice de nosotros que ha puesto es ir y predicar, ¿verdad? Ir y predicar, Exacto. ¿verdad? Entonces, cuando usted va y predica, cuando usted va y evangeliza, lleva la palabra, ¿qué pasa? Usted entrega el mensaje, usted sale de su responsabilidad, ¿verdad? Y cuando usted sale de su responsabilidad, ya no tiene culpa usted de que usted no predicó, de que usted no habló, sino que en aquel día la persona se la va a ver con Dios. Exactamente. ¿Verdad? Porque usted cumplió su trabajo, usted hizo su tarea que le convenía de llevar el mensaje, ¿verdad? Entonces, si la persona no lo recibió o lo recibió, ese ya es problema de ella, pero nosotros, nuestro deber es presentar el mensaje. Exacto. Sea que lo reciban o que no lo reciban, nosotros debemos presentar el mensaje. Eso era lo que hacía Juan el Bautista. Amén. ¿Qué estaba haciendo Juan el Bautista? Él estaba abriendo el camino para el Señor, abriendo camino. Mira, aquí fácil, la palabra de Dios nos lo dice cuando dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Ve? Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahora? ¿Verdad? Preparar a otras personas, ayudarlos para que puedan entrar en el verdadero camino. Porque de otra manera, hermano, ¿cómo nosotros pudiésemos alcanzar al mundo si no Es por la palabra. es con la palabra de Dios? Exactamente. Entonces, Una de las cosas que llama la atención ahí es bien importante, porque fíjese que hay mucha gente que dice, bueno, yo no creo en eso porque ese libro puede con lo que le ponen, ¿verdad? Muchos que no creen. Pero aquí vemos en el verso que usted acaba de leer, dice, envío mi mensajero. ¿Quién está hablando? No está hablando ningún hombre. Ningún hombre. No. Esa palabra viene del cielo. Exactamente. ¿verdad? Viene de Dios. No es que dice fulano, que dice sultano. No. Aquí dice, envío mi mensajero. Y viene del cielo.
Es Dios quien está enviando esa palabra, está enviando ese varón. Por eso ese es lo importante, ¿verdad? O sea, el poder, el valor que tiene el Evangelio, ¿verdad? Para la persona, porque el propósito del Evangelio es salvar a la humanidad. Pero fíjese, hermano Francisco, algo que nosotros podemos ver aquí, cuando Dios envía esta palabra, ¿verdad? Y este varón, este hombre, Juan el Bautista, la recibe y hace la voluntad del Padre. Amén. ¿Se da cuenta? Porque, hermano, él se iba a enfrentar a muchos problemas. Porque recuerden que en aquel tiempo esta carta creo que fue escrita en Roma, Sí. ¿verdad? Entonces, fue dirigida a los romanos, una generación hermana completamente que no creía en Dios, ¿verdad? Gente atea completamente. Entonces, esta palabra se le fue enviada a ellos. Y más sin embargo, hermano, este hombre tuvo las agallas de presentarse en público y predicar el evangelio, no importando, ¿verdad? Por eso que cuando la palabra de Dios llega a nuestro corazón, a nosotros no nos importa qué nos puedan decir, qué podamos hacernos o qué nos puedan hacer a nosotros, sino más bien nosotros vamos a hacer la voluntad del Padre. Amén. ¿Verdad? Entonces cuando hacemos la voluntad del Padre, las cosas comienzan a cambiar en nuestra vida, porque comenzamos a tener esa confianza en Dios, a tener esa fe que verdaderamente Dios va a obrar, ¿verdad? En todas aquellas personas que nosotros le estemos predicando. Amén. Porque yo creo que algún efecto hace la palabra de Dios cuando se predica. Amén. Fíjese que cuando vemos, hablando de efecto, fíjese que cuando uno lleva el mensaje, ¿verdad? Quizás a alguna familia que no ha conocido al Señor, ¿verdad? Y esa familia no sabe del Evangelio, que nunca han estado en una iglesia, ¿verdad? Pero uno lleva el mensaje y ahí hay una persona enferma, y viene y se ora por él, y esa persona recibe sanidad. ¿Qué pasa? La gente, su mentalidad cambia, Amén. ¿verdad? Cambia. Cambia. Porque ya ellos dicen, bueno, esto es algo bueno, ¿verdad? Pero es el poder de la palabra que hace eso. El efecto que causa en la persona cuando llega, ¿verdad? Porque no solo sana, sino que libera, ¿verdad? A personas que están atadas por el enemigo, ¿verdad? Que están atadas por los demonios. Y llega el mensaje y se hace una oración y esas personas son liberadas. Exacto. ¿Verdad? También entonces ahí la gente dice, bueno, esto es algo diferente. Sí, hermano. Amén. Sí, y eso es uno de que cuando la palabra llega, hace un efecto. No, las personas no lo reciben en el momento. Sí, uno los presenta el plan de salvación, pero no lo reciben, pero con el tiempo queda ese redimimiento en su corazón y después ellos mismos buscan. Sí. A veces, hermano, algunas personas se detienen, pero en algunas oportunidades yo me he dado cuenta que familias completas se han entregado. Ajá. Sí. No porque se les predicó el mensaje, sino porque a través de ese mensaje y la oración hubo un milagro. Amén. ¿Verdad? Hubo un milagro, entonces ese es el efecto que causa la palabra. Entonces ellos dicen, esto es bueno, yo quiero. Y dicen, yo quiero también. Entonces viene toda la familia y entran. Vemos en el caso del carcelero, cuando Pablo estaba, ¿verdad? Allá en aquel lugar, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Exacto. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces vemos el valor, el poder, ¿verdad? Y el beneficio que trae el llevar el Evangelio. Amén. ¿Verdad? Porque cuando nosotros obedecemos, la misión es cumplir. ¿Verdad? Nuestra misión es cumplir, hacer nuestro deber. Entonces quizás aquí vamos a conseguir, allá no. Allá vamos a agarrar otro poquito, allá no, pero vamos llevando. Vamos llevando. Y en alguna parte va a ser efecto. En alguna parte va a entrar el mensaje. En algún lugar lo van a recibir, ¿verdad? Y entonces cuando lo reciben es una bendición, porque dice la palabra que hay fiesta en los cielos, ¿verdad? Exacto. Entonces eso es lo que llama la atención. Amén. Sí, porque la palabra de Dios mismo dice que la palabra, dice, penetra hasta los tuétanos de los huesos. ¿Verdad? Entonces la palabra llega, quizá en el momento no hace efecto, pero ya quedó ahí ya.
Y con el tiempo eso se va dando a entender al ser humano que hay un Dios y se despierte ese deseo de buscar a Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos da el mandato, id y predicar a toda criatura. Y ese es nuestro deber hoy en día de hacerlo. Exacto. Sí, es algo que, fíjese que como dice este hermano, es ir y predicar, ¿verdad? Nosotros salvamos nuestra responsabilidad de predicar, ¿verdad? Está en ellos de aceptarlo o desecharlo, Sí. ¿verdad? Porque tenemos que entender que esto no es obligatorio, porque el Señor no obliga a nadie, No. ¿verdad? Claramente la misma escritura nos lo presenta, ¿verdad? Y vemos que esto, servirle a Dios, es voluntad vuestra. Sí, porque en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Exactamente. O sea que él no está diciendo, bueno, vengan. No, él dice, si alguno. En otro pasaje dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. ¿Verdad? Exacto. Entonces, el evangelio no es algo que le vamos a imponer, que se le impone a la gente a que tiene que hacerlo. No. Es el Espíritu Santo el que tiene que convencerlo. Exacto. ¿Verdad? Es una aceptación Ajá, claro. propia de uno, ¿verdad? Si no hay esa aceptación propia de uno, mire, jamás vamos a poder ser buenos cristianos, porque no es decir, yo voy a ser cristiano porque mi papá y mi mamá son cristianos, entonces yo soy cristiano porque voy a la iglesia, ¿verdad? No. Voy a la iglesia nada más, como yo tenía un tío que decía, yo voy a la iglesia y cada vez que viene los días estos De fiesta. de fiestas, ¿verdad? Y estos días que, ¿cómo se llama estos días santos que le llaman? De la Semana Santa. Semana Santa, ajá, de la Semana Santa, pues yo voy a la iglesia, llevo $1 y ya con eso pues lo tengo todo. No, el Señor no trabaja de esa manera, ¿verdad? Cuando hay una aceptación, ¿verdad? Cuando hay un deseo, cuando hay una rotura de corazón, ¿verdad? Porque a veces tenemos el corazón tan duro y es duro romperlo, pero cuando rompemos el corazón y le abrimos el corazón a Cristo, mire, todo cambia, todo cambia en nuestra vida. Como decía nuestro hermano, a veces familias completas, ¿verdad? Vienen a Cristo. ¿Por qué? Porque la misma palabra es una promesa de Dios. Cuando dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? Entonces, no solamente la bendición es para mí, sino la bendición es para todos, pero a todos aquellos que lo reciban, ¿verdad? Que lo acepten, porque de otra manera, ¿cómo van a ser salvos? Si la misma palabra del Señor no lo dice, que tenemos, que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, Y Dios también, cuando Él hace el pacto con Abraham, Él le especifica generalmente, y en ti le dice, serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Verdad? Ahora, ¿dónde está el punto? En aceptar que Jesús es nuestro Salvador. ¿Verdad? Amén. Cuando nosotros aceptamos que Jesús es nuestro Salvador, ahí viene la bendición general, que Dios ya había anunciado desde antes. Desde muchos años. Ajá, de muchos años. Desde muchos años ¿verdad? atrás. Ajá, ahora, el asunto está que nosotros recibamos, que nosotros aceptemos esa bendición, ¿verdad? Porque es una bendición para nosotros, porque dice que nosotros, lejos de Dios, estamos muertos en delitos y pecados, exacto. ¿verdad? Pero cuando venimos al conocimiento, nosotros somos liberados de nuestra culpa, somos liberados, y entonces ya venimos a ver las cosas de una forma diferente, ya nuestro destino cambia, ¿verdad? Nuestro lugar, ¿verdad? Dice la Biblia que hemos pasado de muerte a vida, ¿verdad? Porque mientras estamos en el mundo sin Cristo estamos muertos, pero cuando venimos a Cristo tenemos vida. tenemos vida de nuevo. ¿Verdad? Exacto. Ese es el propósito del mensaje. Esa es la garantía, hermano, que nosotros tenemos como cristianos, ¿verdad? De que el mismo Señor nos ha presentado, ¿verdad? Y nos da a entender de que tenemos una salvación, ¿verdad? Amén. Y esa es una garantía que tiene el cristiano, de que si verdaderamente vamos a tener, ¿verdad? Ese encuentro con el Señor,
vamos a tener la garantía de que un día vamos a estar con Él. ¿Verdad? Una garantía que nosotros tenemos, ¿verdad? Y por eso que estamos luchando, ¿verdad? Por eso que dice la Biblia, no descuidemos una salvación tan grande. ¿Cómo escaparemos? Es grande. ¿Cómo escaparemos? Si menospreciamos esto, ¿verdad? Sí. Entonces, no hay otra garantía, solamente, como usted dijo hace un momento, es Jesucristo, el camino, la verdad, la vida. Si queremos tener vida, es Jesucristo. Si queremos caminar por el camino correcto, Él mismo nos enseñó, es Jesucristo. Entonces, de todas estas garantías que nosotros tenemos, pues, caramba, creo que la palabra es tan clara, ¿verdad? La palabra es tan clara para uno poder entenderla, para uno poder examinar, ¿verdad? Lo que hay para uno, porque es grande lo que hay para uno, ¿verdad? Y ahí también, hermano pastor, queremos dejarle claro a la gente, ¿verdad?, que nos está escuchando, que hay gente que tiene un mal concepto de lo que es la vida, ¿verdad? Porque dicen, cuando uno se muere, ahí se acabó todo. Exacto. Y es un pensamiento que no es correcto, por la razón de que cuando nosotros morimos, dice la palabra del Señor, que sea bueno o sea malo, tenemos que aparecer ante el tribunal de Cristo. Exacto. A darle cuenta de lo que hacemos acá en la tierra. Entonces, ¿cuál es el propósito de evangelizar? ¿Cuál es el propósito del evangelio? De que cuando lleguemos ante la presencia de Dios, no nos vayan a mandar al infierno, sino que nos den la heredad de la vida eterna. ¿Verdad? Okay. Porque Exacto. no termina, con morir no se arregla la situación. No, ¿verdad? nunca. Sí. Entonces, ese es el propósito del evangelio, ¿va? Que nuestra vida cambie, Sí. ¿verdad? De muerte a vida. Por eso que mucha gente, hermano Francisco, mucha gente ahora se suicida, porque para ellos ahí terminó todo. Ya, ¿para qué voy a seguir viviendo? ¿Por qué? Por los problemas que enfrentan en este mundo, ¿verdad? Pero no buscan la solución, no buscan donde ellos pueden acudir para que su vida pueda seguir continuando aquí en la tierra, sino pues optan por quitarse la vida porque ya no hay más remedio para ello, sabiendo, ¿verdad?, que la misma palabra del Señor nos enseña que el único que tiene el poder para quitar y quitarla y darla, la vida es el Señor. Amén. ¿Verdad? Entonces, ¿para qué nosotros entrar, ¿verdad?, en algo que no nos pertenece a nosotros? ¿Verdad? ¿Cuántos suicidios, ¿verdad?, vemos? A veces la gente, porque pierden dinero, van y se suicidan. Y así sucesivamente, hermano. ¿Cuántos suicidios vemos nosotros a diario? Vemos suicidios a diario. Gente que se mata porque no quiere vivir más. Otros porque están atormentados. Otros porque tienen problemas familiares. Otros porque no tienen dinero. Otros porque quizás no tienen que comer. Entonces, otros porque tienen mucho dinero. Y otros. Entonces, no hay cómo comprender al mundo, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema? El vacío que hay en esa vida es que no está Jesucristo en esa vida. Exactamente. Ese es el problema. Porque la persona que recibe a Jesucristo tiene todo. Tiene todo porque tiene todo. Todas esas cosas son, todo lo que Dios da a través de Jesucristo no lo decepciona a uno. Exacto. Sino que lo anima, lo pone feliz y como decía, usted tiene una garantía, ¿verdad? De la vida eterna, de la salvación que Jesús ofrece para la humanidad. Aunque, hermano, yo le voy a decir, en estos días pues salió una noticia por ahí de un pastor que se suicidó. Tremendo, ¿eh? Sí, yo lo vi. Se suicidó. Entonces, hermano, yo digo que Satanás, hermano, Satanás está haciendo, mire, tantas cosas en estos días, aún confundiendo a la gente que conoce a Cristo, que ha predicado la palabra del Señor. Entonces, pero debemos recordar que Jesucristo dijo también que había pastores asalariados, ¿verdad? Y ahí está el problema. Lobos vestidos de oveja. Ahí está el problema. Entonces no podemos nosotros decir esto no va a pasar. Porque prácticamente ya Jesús lo había anunciado antes. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, no todos los que tienen un ministerio lo están desempeñando por amor a su alma o por amor a la obra del Señor, ¿verdad? Si no tienen algún interés personal más adelante de eso. Exacto. ¿Verdad? Sí. Y cuando choca eso, el enemigo pone, entonces y dicen, esta es la salida. ¿verdad? Y eso es uno de los problemas hoy en día.
Porque muchos van atrás del dinero. Ajá. No van a predicar a las almas. Sí predican la palabra, pero con una intención al dinero. No amor a las almas, sino amor a los bienes. Exacto. Ese es uno de los problemas, porque hoy en día a eso buscan. Y eso, vean, aquellos que están allá en el mundo que no conocen a Cristo, miran eso, y por eso es que, y más con razón, el enemigo le endurece el corazón del hombre y no quiere rendir a los pies de Cristo. Exactamente. Por esa misma razón. ¿Y cuántas vidas no vieron ese pastor? Se quitó la vida. ¿Qué pensaron esa gente por ese pastor? ¿Verdad? Tremendo. Es Algo, tremendo. algo que incomprensible. Sí, sí. Pero cuando nosotros vamos y vemos la palabra, lo entendemos. Lo entendemos Lo nosotros, lo entendemos, ¿no? conocemos. Sí, por eso Ajá. Cristo dijo, escudriñad las escrituras. Amén. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Exacto, ¿Verdad? exacto. Sí, sí. Nosotros vemos, ¿verdad? Lo mismo, las mismas palabras que Jesús dijo. En el mundo tendréis aflicción, Pero confiad. ¿verdad? Pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Entonces, si Jesús venció al mundo, nosotros también vencemos. Amén. Porque Él está con y en nosotros. Amén. Entonces, sí, yo no, a veces no me explico, ¿verdad? Porque esta gente tienden, hermanos, después que conocen la verdad, pues se olvidan de en quién ellos han creído, se olvidan de lo que ellos han predicado, se olvidan de aquellas almas que quizás vinieron a Cristo por una palabra que ellos le dieron, ¿verdad? Entonces, tantas cosas bonitas que suceden, hermano, cuando uno le sirve al Señor, a cuántas almas uno le habla y esas almas reconocen, ¿verdad?, a Jesús, cambian, se transforman y quizás usted los ve más adelante, pues siendo gente de bien, predicando la palabra del Señor, y luego usted también los ve evangelizando, porque yo he visto gente, wow, que yo le he hablado de la palabra y han estado acá en la iglesia, acá se han cultivado y los vemos en otros lugares, ¿verdad?, en otros países, predicando la palabra de Dios y tremendos hombres de Dios, ¿verdad? Entonces, pero a veces no me explico cómo personas que aceptan al Señor, reciben la palabra, estudian, entienden, y cuando el enemigo le envía el dardo, lo primero es que hacen, se olvidan de Dios. El problema, Qué pastor, triste es el eso. problema, pastor, es cuando la persona descuida su vida espiritual, le abre una puerta al enemigo. Y cuando le abre la persona, el cristiano le abre una puerta al enemigo, es una presa de destrucción. Así es, así es. Es una presa de destrucción. Entonces, el cuidado que debemos mantener nosotros es de que venga lo que venga, estar alertas, ¿verdad? Estar alertas y permanecer. Y no abrirle ninguna puerta al enemigo para que él tenga parte en nuestra vida. Porque él, siempre a un hijo de Dios, es lo que trata de destruirlo. Exactamente. A eso él está, a eso él vino, a destruir. Exacto. Y con una puertita pequeñita, él se mete. Exacto. Es como el agua, se infiltra y se infiltra y se infiltra y se infiltra. Cuando vas viendo, destrucción. Destrucción, exacto. ¿Y Eso. qué hay después? Lamentación. Ajá, así es, así es. Lamentación. Eso es así. Ajá. Y esa misma palabra nosotros queremos, de verdad, que todo aquel que nos está escuchando en esta noche, ¿verdad? Que también escudriñe su corazón, ¿verdad? Y busque lo que hay en su corazón que a Dios no le agrada y saquémoslo, estirpémoslo para que Dios comience a obrar en nuestra vida. Sabemos de que Cristo es bueno en todas las áreas, es bueno y Él está dispuesto a levantarnos, ¿verdad? Si andas triste, si andas enfermo, si andas acongojado, si andas con problemas familiares, de dinero, de lo que sea, hermano, Jesús está dispuesto. Solamente lo que hay que darle la oportunidad al Señor para que Él haga
en tu vida lo que Él o lo que tú estés buscando, porque a veces buscamos solamente el bienestar propio, no le damos la oportunidad a Dios para que Él obre en nuestra vida como Él tiene que hacerlo. Gloria al Señor. Amén. Nuestra hermana Dina, ¿verdad?, pide oración, está en el hospital, vamos a estar orando por ella para que Dios extienda su mano de salud sobre su vida. Gloria al Señor. Y si alguna otra persona, ¿verdad?, o hermano que desee que estemos orando acá en esta noche, vamos a estar orando y ya vamos a culminar con la programación. Gloria a Jesús, Alfa y Omega Tele. Así que esperamos en el Señor que esta programación haya sido de su agrado, ¿verdad? Y que este tema del evangelismo nosotros podamos ponerlo en práctica más, porque creo que nos estamos quedando atrás en este tema, ¿verdad? Nos estamos quedando atrás. Muchas iglesias, hermanos, nos estamos quedando atrás completamente y queremos en el nombre de Jesús darle prioridad a esto para que muchas almas puedan alcanzar a Cristo a través de los portavoces que Dios tiene aquí en la tierra, que es usted y somos nosotros. Así que en esta noche pues yo le voy a pedir a nuestro hermano, ¿verdad, Francisco?, pues que él se despida, igualmente a nuestro hermano Alejandro. Amén. Sí, agradezco a Dios, ¿verdad?, la oportunidad que Él nos concedió en esta hora de poder llegar a sus hogares, ¿verdad?, en esta programación. Gracias, pastor, ¿verdad?, por tomarlo en cuenta. Gracias, John. ¿Verdad?, que esta oportunidad que nos dieron. Dios me lo bendiga, hermanos. Muchísimas gracias por su atención. Hemos llegado a sus hogares, en su automóvil, donde quiera que ustedes se encuentran en este momento, pues estamos aquí dispuestos que vamos a orar por ustedes. Se los agradezco mucho por su atención y que el Señor me los bendiga y sigamos adelante. Y si usted no conoce a Jesucristo, pues yo recomiendo es que busque una iglesia en el lugar donde se encuentra, acérquese a una iglesia, busca a Cristo, porque Él es el camino, la vida y la verdad. Que Dios me lo bendiga y hasta un próximo tiempo. Amén. Amén, amén, hermanos. Dios me los bendiga a todos. Dios bendiga, ¿verdad?, a la iglesia en general. Dios bendiga a todos los hermanos de la iglesia que estuvieron, ¿verdad?, pendiente de la programación. Les bendecimos en el nombre de Jesús y esperamos que en esta noche, ¿verdad?, pues Dios les bendiga grande, rica y abundantemente. Y a todos aquellos, ¿verdad?, que están a la distancia también, pues le damos las gracias, ¿verdad?, por estar en sintonía con nosotros y dejarnos entrar hasta sus hogares. Gloria al Señor, allá en la intimidad de su hogar, ¿verdad? Pudimos entrar en esta noche, pero le damos gracias a Dios que yo sé que usted y yo hemos sido bendecidos. Así que Dios bendiga a todos los hermanos de la iglesia Alfa y Omega. Y también pues queremos orar, hacer una oración en esta hora por nuestra hermana Dina, ¿verdad? También les invitamos para el próximo lunes. Vamos a estar aquí de nuevo a las 7 de la noche para seguir nuestra programación. Así que no se olvide de sintonizarnos y poder entrar hasta sus hogares. Así que vamos a orar para así despedirnos hasta nuestros hogares. Muchas gracias por su atención. Padre Santo, Dios y Padre bueno, que estás en gloria, en estos Dios momentos, mío. Señor, te doy En el nombre las de tu Hijo gracias, amado mi Dios Jesucristo, amado, te doy gracias por a ti, esta Padre, gran por oportunidad, esta Señor, bendición tan que tú grande nos has dado en que este tú nos día has dado, de poder, la oportunidad, Dios mío, Señor, darte a transmitir ti tu la gloria, palabra la honra, sobre- Padre bendito, por medio de porque estos tú, Dios amado, aparatos, Señor. eres merecedor Gracias, de ella. Señor Jesucristo, Gracias por esta por la palabra, bendición, Dios mío, Padre. que ha Ojalá, sido Dios mío, que hablada todo lo aquí que en hablamos, este Dios día. mío, sea una Esperamos, bendición Señor, para aquellos que esta que palabra, Dios escucharon, mío, aquellos que haya vieron, llegado, Dios Dios mío, mío, amado Dios, hasta que acá, haga de efecto tu palabra, Señor. hasta donde haya En el llegado, nombre Dios de
mío, Jesucristo, haya te lo sido de rogamos y te lo bendición suplicamos, para Padre. Aquellos, Dios mío, todas que las vidas, necesitan, Padre Dios mío, bendito. la En oración, estos momentos, Padre, Señor, Dios nuestra eterno. hermana Dina, Dios Oh, mío, Espíritu Santo, Padre, que sea ella la pide obra, oración, Dios mío, pero en Señor. esta hora, Muchas Señor, almas, Dios yo te mío, pido en tienen el nombre de necesidad, Jesús, Padre. En que esta tú la hora visites, toca Dios sus mío, allí en el corazones, hospital, Padre. donde Toca ella se su encuentra, mente, Padre. Dios mío, Santo, Extiende, que Dios ellos mío, pueden, tu mano Dios de mío, salud. tomar una Extiende tu mano de decisión, misericordia, amado, Padre. de Y entregar su vida a declaramos, tus Dios mío, pies, Padre. declaramos, Te rogamos, Señor, Dios mío, por sanidad para su nuestra cuerpo, hermana Dios Dina, mío. Dios mío, Cualquier amada. enfermedad, Dios Extiende mío, tu que mano, esté Dios mío, tu mano atormentando de en esta hora, misericordia, Señor, tu mano en el poderosa, nombre de Padre, Jesús, tu mano sanadora, échala Dios fuera, mío. Padre, En que el ella nombre pueda de quedar Jesús, libre, Padre, Dios mío, esa en esta enfermedad, hora. Dios mío, En la el nombre de atamos en el Jesús, nombre de Jesús, la declaramos Padre. libre Te lo y rogamos, sana pues, para la Dios mío, gloria que en y la esta honra de tu hermosa hora, nombre. Padre, Ahora, sea Padre, te tú damos gracias, Dios glorificado, mío, Padre. por esta En el programación. nombre de Y esperamos Jesús, que pueda te ser damos gracias seguir a ti, siendo Dios de mío, bendición. Santo. Padre, Bendito bendice sea tu a los nombre. hermanos que están en los Gracias, controles, Dios Gracias, mío. Señor Te pedimos Jesucristo. también que tú los sigas Bendice también, bendiciendo Dios mío, en una amado. manera Me uno con mi poderosa. pastor, En el Señor. nombre de Jesús, En el nombre te de damos las Jesús. gracias. Bendecimos y Amén. alabamos tu nombre, Señor. Amén. Y amén. Buenas noches, que Dios les bendiga. Amén.